Bueno, compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les cuento que este complemento de este video es para poder de alguna manera subsanar la falla técnica que tuvimos el día de ayer en función de que no pudo haber grabación de lo que se realizó digamos, dentro de la segunda fase. En ese orden de ideas, pues entonces nos vamos a concentrar precisamente en, en lo que debe continuar para lo que es la tercera entrega. Listo. Vamos a mirar primero unas cositas. Permítame un momento, como para darnos una ayuda frente a lo que necesitamos. Bueno, entonces muy bien, entonces vamos a buscar el ejemplo. Se habló pues el día de ayer de la estructura analítica del proyecto, pero especialmente de la estructura analítica del proyecto se deriva todo el tema del resumen precisamente para el marco lógico, ¿cierto? Entonces ayer estábamos explicando que para el tema del marco lógico, entonces tenemos la estructura analítica del proyecto que adicionalmente este se convierte en el centro precisamente del proyecto como tal, que es el objetivo entre comillas general o que entre comillas también es la problemática. Dijimos que para la parte de arriba están los fines, que la parte de arriba en sí son los efectos del problema y esos efectos se convierten precisamente en los fines, y que en la parte inferior está todo el tema de los componentes y las actividades. Precisamente al mirar todo el tema de la estructura analítica del proyecto podemos llegar digamos a un propósito central, a unos fines que, como les digo, están en la parte superior, y en la parte inferior están los componentes, y de cada componente pues precisamente se derivan las actividades. En ese ejercicio entonces se debe pasar al diseño de los indicadores. Muy bien, les manifesté el día de ayer que para temas de indicadores es fundamental que nos concentremos precisamente en qué es lo que queremos medir, ¿cierto? Entonces volvemos a explicar exactamente lo que estábamos diciendo el día de ayer, que para el tema de indicadores hay dos formas de medirlo. Uno que son los indicadores cualitativos y otro que son los indicadores cuantitativos, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que, digamos, vamos a ampliar un poco acá. Si yo tengo entonces unos indicadores, entonces tenemos indicadores cuanti y cualitativos, ¿cierto? Y todo depende de lo que se quiera medir. Cualitativos, listo, muy bien. Entonces, supongamos que yo quiero medir el grado de concentración de la formación en temas legales para una comunidad que quiere
desarrollar negocios, por decir algo. Estoy hablando de cualquier cosa. Entonces yo puedo decir, digamos el indicador, yo lo puedo llamar como formación para negocios. Normalmente cuando estamos hablando de un indicador cuantitativo, siempre será lo real dividido lo planeado. Entonces digamos que en esa formación, por decir algo, se formaron realmente 50 personas. Pero realmente lo que se planeó no era formar 50 personas, sino formar de alguna manera 80 de ellas, ¿cierto? Si hacemos las divisiones respectivas, permítame un momento. Entonces, si yo hago las divisiones respectivas del caso, entonces yo cojo 50 dividido entre 80 y eso me va a dar el 62,5%, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener expresamente, el 0,625. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo multiplicamos por el 100%, entonces esto dará el 62,5%. Entonces, ¿qué pasa allí? Que yo diseñé una meta donde realmente era un alcance total de 80 personas formadas en temas de negocios, específicamente en temas legales. Pero resulta ser que desde el proceso de la convocatoria no llegaron los 80, sino que llegaron 50. Entonces 50 dividido sobre 80 nos da un 62,5% de impacto en temas de formación para los negocios. Entonces esta es una forma. La otra forma son los indicadores cualitativos. Yo puedo decir, listo, perdón, cualitativos, ¿cierto? Y yo puedo decir, listo, meta, formar 80 personas en temas legales para la constitución de negocios, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo no quiero formalizar precisamente un indicador matemático, sino cualitativo. Entonces, ¿cuál es mi meta? Simplemente formar 80 personas en temas legales para la constitución de negocios. Y su presupuesto son, por decir algo, 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, yo puedo dejar el indicador así, lo puedo llamar también indicador de formación de negocios, entonces no hay ningún problema. Entonces esto es lo que pasa con los indicadores, ustedes definen, ustedes diseñan qué es lo que quieren medir. Por eso es importante que cuando estemos en el tema de indicadores, vamos a aumentar aquí un poco, ¿cierto? Cuando estemos aquí en los indicadores, miren que por ejemplo acá para la finalidad, porque esto es un indicador de finalidad, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado el nivel de violencia intrafamiliar en un 80%. Miren que es un indicador. Ahora, la meta final es poder lograr ese 20%. Pero en el año 1, en el año 2, en el año 3 yo puedo tener cumplimientos parciales precisamente de esas metas. Si yo no puedo lograr el indicador en el primer año, pero lo puedo lograr en el año 2, pues entonces simplemente toda la meta completa, que es del 20%, o si no, como les digo, un cumplimiento parcial. Entonces puede decir el 5% en el primero, el 5% en el segundo, y así sucesivamente hasta cumplir precisamente ese 20%. Entonces miren que por eso les estoy hablando de que de ese indicador de fin, ¿cierto? Entonces viene del resumen narrativo número 1, estamos hablando precisamente de la finalidad que casi se convierte en un objetivo,
Y para este señor entonces vienen estos indicadores. Miren que tengo también una finalidad 2 o un fin 2. Y para ese fin 2 entonces vienen precisamente otros indicadores totalmente diferentes. Que son estos, perdón, para el fin 2 son estos. Listo, estos de aquí de la parte de abajo. Entonces, la idea es que ustedes diseñen indicadores según lo que ustedes desean medir. No todo se tiene que medir, pero sí por lo menos demostrar algunos indicadores que verdaderamente den partícipe de cómo es que realmente se van a alcanzar esas metas. Lo otro importante aquí que ustedes deben de tener en cuenta es precisamente la recolección de la información o la validación de la misma, que eso está un poco por aquí abajito, ¿cierto? Miren por ejemplo que aquí tenemos indicadores numéricos que no requieren de una fórmula matemática y es por cada actividad. Miren, la actividad 1.1, la 1.2, la 1.3, dependiendo precisamente de cómo ustedes desarrollen el resumen narrativo del marco lógico. Lo otro también que hay que manifestar es precisamente los modos de verificación o cómo realmente se va a recolectar la información. Entonces resulta ser que por un indicador que se dé, se debe dar la fuente de la información. ¿Y qué es la fuente de la información? ¿De dónde es que se va a sacar los registros? Yo puedo sacar los registros de los archivos de la empresa, yo puedo sacar los registros a través de algunas preguntas capciosas a los clientes, yo puedo sacar los registros precisamente de una asesoría o una consultoría que se esté dando, yo puedo sacar los registros, por ejemplo, de un listado de asistencia, ¿cierto? Cualquiera de estos son fuentes de información. Y los métodos de recolección pues ya se definen dependiendo de las técnicas de recolección o herramientas de recolección de la información, como son la encuesta, la entrevista, la observación, los videos, etc. El análisis ustedes determinan si es estadístico o simplemente si es cualitativo, y la frecuencia puede ser mensual, quincenal, semanal, trimestral, bimestral, anual, y debe haber un responsable, no solamente por ejemplo aquí como en este ejercicio que es el municipio. También hay gente, personas o cargos que tienen de alguna manera la responsabilidad en recoger esta información y medirla. Entonces esto para que lo tengan presente. También habíamos dicho ayer que solamente íbamos a llegar hasta ahí, pero resulta ser que si ustedes quieren avanzar en el proceso, está todo el tema de los supuestos. Ya habíamos dicho en el tema de los supuestos que los supuestos son riesgos tanto positivos como negativos que se pueden dar alrededor de la ejecución del proyecto. ¿Qué les manifestaba entonces el día de ayer? En el día de ayer yo les decía que esos supuestos no era simplemente llegar y colocar una X si es un supuesto o un riesgo financiero, político, social, ambiental, legal, no. Como ustedes van a hacer toda esta matriz de marco lógico en Excel, aquí en la parte superior derecha, uno puede establecer comentarios, ¿cierto? Entonces a uno le sale como una especie de una banderita roja. En esos comentarios ustedes van a colocar y van a explicar por qué seleccionaron que esa actividad, ¿cierto? Que esa actividad, porque inclusive por acá, permítanme en un momento a ver si fue que se me corrió todo eso. Pero es determinar si esa actividad realmente genera un riesgo, ¿cierto? Y cuáles son las razones del por qué se generan esos riesgos. Entonces hay que hacerlo igual con los fines, con los componentes. Mire, fines, propósito, componentes, o sea, cuáles son los riesgos que se van a generar. Pero recuerden que este tema de los supuestos, pues yo lo tengo planillado para una entrega en la cuarta versión, no en esta tercera entrega. Pero si ustedes quieren avanzar y quieren de pronto ahorrarse en un poco de tiempo, pues entonces pues lo pueden hacer, porque ya para la cuarta entrega vamos a hablar de temas precisamente de forma, de la forma de entrega del proyecto, o sea, si eso tiene portada,
Eso tiene introducción, tiene resumen, además del resumen tiene el desarrollo del proyecto y además de eso tiene conclusiones, recomendaciones y esa bibliografía. Recuerden que esa bibliografía lo habíamos dicho de alguna manera que necesitamos como mínimo 15 referencias bajo normatividad APA. Entonces, esto fue lo que mencionamos el día de ayer. Es un poco resumido, no tan extendido, pues porque hubo preguntas en el proceso. Me disculpan, pero se me sale precisamente de las manos porque no logré rescatar la grabación que hicimos el día de ayer de la segunda parte. Una vez tuvimos las fallas técnicas, pero en resumen, estas son las explicaciones del caso alrededor de lo que es el tema del marco lógico. En el caso, por ejemplo, de los que están presentando la metodología tradicional, pues entonces mi recomendación es que me contacten en caso de que tengan alguna inconveniente y lo podemos, digamos, agendar para que tengamos precisamente ese acompañamiento personalizado que necesitan. No es más, me despido. Espero que estén muy bien y si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues entonces estaré atento a sus necesidades. Que estén muy bien y hasta luego.